noches, nos encontramos en la ciudad de Barranquilla, más específicamente en la Corporación Universitaria Americana, donde un grupo de compañeros y mi persona vamos a tratar de explicar los diferentes o algunos de los tipos de contratos que existen en nuestra legislación colombiana. Nos encontramos con el compañero Juan Carlos, quien nos explicará el contrato de agencia comercial. Señor Juan Carlos, ¿puede explicarnos los conceptos, características que este contrato requiere? Sí, claro, María Mónica. El contrato de agencia comercial es un contrato que está tipificado, que está debidamente explicado en el Código de Comercio, el artículo 1317, y que consta básicamente de que cuando una persona o empresa encargue, ya sea a otra persona o empresa, para vender, para producir o para inclusive prestar parte de los servicios, actuando ya sea de forma independiente o de forma estable. Bueno, este contrato requiere inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, en la cual va a operar el agente. Este contrato pues cuenta con unos elementos, los cuales son básicamente que en el contrato debe haber nombre, apellido, domicilio, identificación de las partes. El contrato debe tener un objeto, obviamente una ejecución, un plazo de ejecución, debe tener unos poderes o una facultad de la gente, la duración del contrato y el territorio donde se van a desarrollar las actividades. Hay que tener algo bien presente, y es que para proteger los derechos de propiedad intelectual se deben registrar las marcas o patentes. Otro punto importante que debemos tener en cuenta en el contrato de agencia es básicamente las características, ¿cierto? Es un contrato que es bilateral, un contrato oneroso, un contrato principal y, como habíamos dicho anteriormente, nominado típico. Tiene también unos elementos esenciales, como son la independencia, la estabilidad, el encargo de promoción y explotación. Así, algo también muy característico de ellos es que actúan en nombre de otra persona. Existen también básicamente dos elementos accidentales, como son la exclusividad y la representación. La exclusividad se puede resumir en que varios agentes no pueden trabajar en una misma área o en la misma zona para hacer la misma actividad. Y la representación, bueno, como su nombre lo dice, indica es que el agente está obligado a representar al empresario. Ahora, en cuanto a las diferencias con el contrato de franquicia, podemos, o haciendo un paralelo, podemos establecer de que, como habíamos dicho al comienzo de mi intervención, el contrato de agencia comercial es básicamente típico, es decir, está claramente definido en el Código de Comercio. El contrato de franquicia es un contrato atípico que se basa básicamente en la costumbre mercantil. Obviamente que hay que recurrir al Código Civil y hay que recurrir a, digamos, el Código de Comercio, pero básicamente es atípico, es producto de la costumbre mercantil. Otra característica que podemos resaltar es que, por lo menos en la franquicia, se transfiere básicamente el know-how, pues lo que es el saber hacer. Gracias, Mónica. Por otro lado, en la parte de agencia comercial no se le cede el uso de la marca, o sea, el agente solamente es un intermediario, o puede también estar la figura de representar al empresario. Por último, podemos hablar de que la franquicia, obtiene la remuneración de la explotación de la marca, pero teniendo en cuenta que se debe pagar un valor inicial y se deben pagar unas regalías de acuerdo a lo que se pacte con el franquiciador. Y en lo que es la franquicia, ¿verdad? En lo que es la franquicia, la gente pues recibe una remuneración, cumpla o no cumpla con lo estipulado con la empresa. Bueno, María Mónica, eso es básicamente lo que te quería comentar en relación al contrato de agencia comercial y su paralelo con el contrato de franquicia. Bueno, señor Juan Carlos, muchas gracias. Ha sido de gran importancia su intervención para efectos de nuestro requerimiento estudiantil y todos los conocimientos que hemos estudiado a través de él. Bueno, muchas gracias, siempre a la orden. Okay, chao. Nos encontramos con la compañera Patricia de Lima, quien nos explicará a continuación sobre el contrato de concesión. Patricia, ¿puedes explicar los conceptos y todas las características del contrato? María Mónica, con gusto. Le explico. El contrato de concesión es un contrato suscrito entre dos partes. Una parte que se llama concesionario y la otra que se llama concedente. El concedente le
otorga al concesionario una prestación, una explotación, una organización de un servicio o de un producto o de una obra en sí. Las concesiones más conocidas son las concesiones que otorgan las entidades estatales cuando ceden en concesión vías para la construcción. Las concesiones tienen también una parte que es remuneración. Esta remuneración puede ser pactada en tasas, tarifas o una valoración en particular, y eso pues al final de la legalización del contrato, la finalización, es que se llega a cabo esa tarifación o esa valoración, ese reconocimiento. Patricia, ¿me podría explicar sobre el contrato de concesión? ¿Este tiene alguna tipificación en nuestro ordenamiento jurídico? Claro que sí, con gusto te explico. A ver, aprovechando tu pregunta, te señalo algunas de las características más relevantes, y una de ellas es la atipicidad del contrato. No se encuentra en la legislación colombiana, es más, de hecho no se encuentra en el Código de Comercio ni en el Código Civil. Sin embargo, pues para la suscripción de este tipo de contratos se hace uso del principio de libertad contractual, en el que consiste en que las partes se ponen de acuerdo para caracterizar el contrato como tal. Otra característica que podemos ver en este es la parte pues, remunerativa, como les hablaba antes. Se pactan tasas, tarifas, valoración que le reconoce el concesionario al concedente. Igual hay otra característica muy particular de este contrato, que es que al finalizar se da una reversión, ya sea de los bienes, de los productos, de las obras que han sido recibidas en concesión por parte del concedente. Y otra característica es que es de trato sucesivo. Trato sucesivo implica a que se pacta una duración y que toda la ejecución de las obras se van dando de manera sucesiva hasta lograr la terminación del contrato. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención. Ha sido de gran utilidad para el conocimiento de este contrato. Bueno, a continuación les explicaremos claramente el contrato de preposición. El contrato de preposición es nada más que un tipo de mandato o encargo que tiene por objetivo la administración de un establecimiento de comercio o una parte de la actividad del mismo, y se regula de los artículos 1332 al 1339 del Código de Comercio. Las personas que lo integran son el proponente y el factor. El primero es el comerciante o empresario, que delega o encarga el desarrollo de la administración del negocio, y quien ejecuta o desarrolla el mandato se denomina factor. Comprende características del contrato de mandato, pues el factor se encargará de celebrar uno o varios actos de comercio. De esta forma se representará al proponente, empresario o mandante, según los artículos 1262 y 1263 de la Ley Mercantil. Las características de este contrato de preposición son las principales: bilateral, nominado, típico, solemne, conmutativo. Principal porque no depende de otro contrato o acto para su ejecución. Bilateral porque las partes se obligan recíprocamente. Nominado porque su nombre se encuentra determinado por el Estatuto Mercantil. Es típico porque el contrato reglamentado se encuentra reglamentado propiamente en la ley comercial. Es solemne ya que se configura de conformidad con los intereses de las partes. De trato sucesivo porque es pagado por periodos, y oneroso porque comprende obligaciones determinadas con el dinero. Bueno, en los elementos esenciales podemos identificar el proponente, el factor, las facultades y limitaciones de la administración. La preposición, además de los elementos esenciales, también cuenta con unos elementos accidentales, los cuales se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes. Se requiere documento inscrito en la Cámara de Comercio, solo para efectos de oponibilidad con terceros, y para conocer limitaciones y prohibiciones del factor. Es conveniente su inscripción en el registro mercantil. Si no se inscribe, los terceros pueden considerar que tiene todas las facultades necesarias e inherentes para la realización del giro ordinario del negocio. El factor siempre debe invocar que actúa por el poder. Por eso se dice que es un mandato representativo.
También cuenta con unos elementos naturales. Cabe destacar la existencia, voluntad, objeto, causa lícita, validez, capacidad, consentimiento libre de vicios, objeto lícito y causa lícita. Teniendo claro que el contrato de preposición pudimos observar ya las características, el concepto, elementos esenciales, accidentales y naturales. Ahora vamos a conocer las diferencias que existen en este contrato a diferencia del contrato de franquicia. Podemos analizar que el contrato de franquicia, solo el franquiciador transmite al franquiciado un sistema complejo de gestión para que éste se desarrolle en su actividad con garantías de éxito. El franquiciador es independiente como creador de ideas y conceptos, como el know-how, marca, publicidad y logo, y un comerciante. A diferencia de la franquicia, el contrato de preposición, quien actúa por cuenta y a nombre ajeno es el factor al mandatario. El factor o gerente es el auxiliar del comerciante, encargado en forma permanente y estable de administrar un establecimiento comercial públicamente. Bueno, por último, nuestro compañero Swingley nos va a explicar sobre el contrato de consignación o estimatorio. Swingley, cuéntanos acerca de este contrato, sus conceptos y características. Buenas noches, María Mónica. Básicamente este tipo de contrato se llama contrato comercial. ¿Por qué se le llama contrato comercial? Porque una empresa cede un artículo a otra persona para que este pueda ser vendido por otro precio. En nuestro Código de Comercio, en el artículo 1377, podemos observar cuál es la definición taxativa de lo que es el contrato de consignación o estimatorio. Dice como por tal, dice así: el contrato de consignación o estimatorio para una persona denominada consignatorio contrae la obligación de vender mercancías de otra llamada consignante, previa fijación de un precio de aquel que debe entregar a este. Luego llega otro párrafo, pues, pero básicamente es lo que trata de decir lo que es el contrato de consignación. El contrato de consignación tiene dos partes. Uno, que es básicamente el consignante, y el otro, que es el consignatorio. El consignante es aquella persona o empresa que tiene el artículo o producto para cederlo al consignante, que es quien lo recibe para poderlo vender. Bueno, Swingley, ¿me podrías explicar las diferencias que hay entre el contrato de franquicia y el contrato de consignación? Sí, Mónica. Esta diferencia entre el contrato de franquicia y el contrato de consignación es que el de franquicia, el denominado franquiciador, cede al distribuidor denominado franquiciado el derecho a explotar un beneficio de este sistema de comercialización de bienes o servicios, bajo unos signos distintivos y la asistencia técnica permanente del franquiciador. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser vigilado constantemente bajo el franquiciador, a cambio de una compensación económica y del compromiso de ajustarse a todo momento a las reglas de actuación establecidas, mientras que en el contrato de consignación o estimatorio, una de las partes, operador de mercado o empresario, entrega determinados bienes muebles, materiales cuyo valor se estimula en una cantidad cierta a otro vendedor intermediario o similar que se obliga a procurar su venta dentro de un plazo fijado. Eso es lo que realmente es la diferencia que existe entre el contrato de franquicia y el contrato de consignación. Sí. Swingley, ¿podrías responder las características del contrato de consignación? Sí, bueno, Mónica, mira, este tipo de contrato cuenta con varias características. Una de ellas es que el contrato es real, que se perfecciona con la entrega de la cosa. Otra de estas características es bilateral, que deben ser mínimo 2 personas para que se pueda ejecutar el dicho contrato. El contrato debe tener un plazo, el consignatario no asume el riesgo en este caso. ¿Por qué no asume el riesgo? Porque quien lo asume es el consignante, a efectos de que éste sufra daño por tiempo. Ahí sí ya quien le correspondería sería al consignante. El contrato es típico porque se encuentra en la legislación mercantil, como lo habíamos esbozado anteriormente en la Cámara de Comercio. El contrato es autónomo porque es propio y es de un tipo de contratos.
Acorde. Culminando este video, esperamos que le haya sido de gran utilidad académica. Cualquier duda, inquietud que tenga sobre jurídico, puede acercarse a la Corporación Universitaria Americana y les resolveremos toda duda e inquietud. Muchas gracias.